gracias a la Universidad, Pontificia Universidad Católica de Chile por la invitación. Me siento muy halagado de poder, hablar aquí en este aeropagio, de profesores, alumnos, estudiantes y compartir, participar a la creación de esta cátedra de ética interdisciplinar. Me he dedicado casi toda mi existencia a estar este puente entre teología, ética social, mundo aplicado y hoy voy a contribuir con esta experiencia y esta reflexión. Ojalá pueda ser obviamente de su interés lo que voy a presentar. Desde ahora que 10 años me estoy especializando en cuestiones de ética social y peculiarmente en la noción de bien común. Y hoy voy a abordar cómo la noción de bien común quizás nos pueda abrir futuros compartidos y futuros compartidos con todos. Y obviamente sin haberlo previsto, esto coincide con las elecciones que acaban de tener lugar en Chile y obviamente cobra quizás una peculiaridad, una relevancia quizás mayor a lo que había planeado y pensado al principio. He preparado un PowerPoint. Sé que los PowerPoint tienen pros y contras, pero aquí se lo comparto. Entonces, tendría que verse ahora. Sí, Cristina, sí, ya se ve. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a proyectar esto y ya, bueno. Muy bien. Para quienes quieran, aquí está una bibliografía, no la voy a comentar, obviamente no es el punto. Mi introducción, empieza con esto, ¿no? Un mundo que cambia rápidamente. Yo creo que los pensadores de la posmodernidad, los finales del siglo XX, los franceses, obviamente, los ingleses, demostraron, ¿no?, un tipo de cansancio de los ideales de la posmodernidad, de los cuales hoy en día, ya no solo leemos en los libros, sino que vivimos en nuestras mismas sociedades estos efectos. Hay un estancamiento del liberalismo político que no hubiera podido ser previsto a la caída del muro de Berlín. Parece que se ha desgastado rápidamente este ideario surgido de la posguerra. ¿Por qué? Por varios motivos, enumero aquí algunos, obviamente no son exclusivos ni completos, pero el primero, resaltado hace poco por, obviamente, la última encíclica del Papa Francisco, es esta globalización ambigua, ¿no? Esta globalización ambigua entre una élite mundializada y personas desechadas por un sistema global. Por lo tanto, una injusticia estructural que ya no es únicamente ligada a un país, a su historia, a su estructuración nacional, sino también principalmente debido a un sistema, al funcionamiento habitual de un sistema. Esta globalización ambigua también coincide en nuestras sociedades con una pérdida de la noción de identidad. Los proyectos nacionales creados en América Latina alrededor de la independencia, la creación de estas naciones a partir del antiguo imperio español, estos proyectos de naciones han envejecido. ¿Qué es lo que nos mantiene junto como país? Ya no es una respuesta obvia. Un territorio no es suficiente. La idea de un pueblo, ya aparte, digamos, de la retórica clásica del Estado sobre su pueblo, se confronta con poblaciones indígenas, con diferencias entre norte, sur, no sé cómo sea en Chile, pero me imagino que es lo mismo que en México, con poblaciones muy diferentes que no forzosamente quieren compartir el mismo futuro. Yucatán podría ser, por ejemplo, en México otro país y el norte podría fácilmente vivir sin el sur.
no sé cómo sea en Chile, pero esto son preguntas, ¿no? Vemos en Europa también pues obviamente Inglaterra, que se quiere dividir, Bélgica, pues que casi está a punto de separarse, pues la Lombardía, que tiene un partido independentista, etcétera, etcétera. La pregunta es una pregunta renovada y no fácilmente respondida por cuál es nuestra unidad, por qué vivimos juntos, ¿no? Y quiénes somos. Y esta pregunta es obviamente una pregunta que surgió en las elecciones actuales, qué es lo que queremos ser juntos. Finalmente vivimos también y al mismo tiempo de estas preguntas, digamos, generadas a nivel nacional, una polarización de nuestra sociedad. Vivimos el gran regreso de las ideologías, de los mesianismos populistas. En México tenemos uno, en Brasil hay otro, pero no son casos aislados. Pensemos en Trump, pensemos en Viktor Orbán en Hungría. Hay nuevos populismos, pero populismos de índole mesiánicos, y esto a un europeo le trae muy malos recuerdos, ¿no? Y finalmente, vivimos al mismo tiempo tensiones sociales, ¿no? Revueltas, violencia creciente, límites entre legalidad, ilegalidad y lo que Lindbergh califica de alegalidad, es decir, regresos a formas anteriores de legalidad. Un panorama, por lo tanto, desconcertante, ¿no? No es lo que habíamos previsto realmente para el siglo XXI, cuando se acuerdan lo que veíamos, leíamos, pensábamos al final del siglo XX. Por lo tanto, surge esta pregunta del porvenir común, es decir, un porvenir no solo común, sino compartido. Insisto sobre la palabra, los unos con los otros, para retomar esta expresión que Paul Ricoeur quiere, ¿no? Varias preguntas surgen alrededor del porvenir compartido a nivel nacional o internacional. A nivel internacional, obviamente, la gobernanza, por ejemplo, de los flujos de capitales, por ejemplo, de las migraciones. La crisis ecológica, sin gobernanza internacional, pues no hay futuro finalmente para el género humano si no damos resolución a esta crisis ecológica. Pero también hay elementos como un nuevo modelo económico y un nuevo modelo social. ¿Cómo vivir juntos? Es quizás la pregunta más apremiante del siglo XX. Esto nos obliga a pensar o repensar mejor dicho, nuestras democracias. ¿Cuál es el proyecto de convivencia que nos une? Es la pregunta que los chilenos deben de resolver, ¿no? Es decir, cuál es el proyecto de nación. Esto nos lleva a las preguntas que yo identifico como las preguntas detonadoras del bien común. ¿Cuáles son nuestras necesidades reales y comunes? ¿Podemos responder a esta pregunta hoy en día en Chile o no? Si no lo podemos, es que necesitamos pensar el bien común. ¿Qué queremos llegar a ser juntos? Si solo tenemos idea de lo que queremos llegar a ser, pues nosotros los habitantes de tal barrio de la ciudad, nosotros los habitantes de tal ciudad del norte o del sur, pues todavía no hemos abarcado el juntos. Más difícil todavía es la pregunta siguiente: ¿qué bienes valoramos todos? ¿Hay bienes que logramos valorar todo? En el siglo XIX era muy evidente, ¿no? Las libertades, la educación. Hoy en día, ¿cuáles son esos bienes comunes que nos congregan? Y finalmente, la pregunta de los medios: ¿cómo alcanzamos lo que queremos llegar a ser juntos? No voy a tardarme mucho sobre esta segunda parte, ¿no? La mayor parte de nosotros, pues, conoce la noción de bien común, sea únicamente por haberla empleada o escuchado, sobre todo en universidades, pues, de historia o que se reclaman como católicas, pues la noción de bien común es frecuente en el discurso. Pero muy pocas personas tienen realmente clara cuál es la historia del concepto, ¿no? Obviamente el concepto no es cristiano, como lo sabrán, pero es importante resaltarlo. Es un concepto
que encontramos en los filósofos griegos, donde el bien común es, por ejemplo, en Aristóteles, la entelequia de la polis, ¿no? Es decir, la plenitud de la vida buena, la plenitud de la vida virtuosa, es descrita precisamente como por la palabra bien común. Pero también en la antigüedad, pues, el bien común es siempre identificado con una realidad particular, es decir, es el bien común de una ciudad, de un imperio, y por lo tanto, el bien común es aquí y ahora, nunc, hic et nunc, es decir, un bien común, pues, real, histórico, que queremos realizar, pues, en nuestra ciudad o en nuestro imperio. Lo que rápidamente desarrolla una concepción pues totalitaria del bien común identificado con el derecho romano, con el interés de Atenas. Quienes conocen a Tucídides se acordarán pues del diálogo entre pues los embajadores atenienses y los pobres habitantes de la ciudad de Melios, ¿no? Y ven, digamos, rápidamente como el bien común puede llegar efectivamente a tener un carácter totalitario. Mi bien común se impone al bien de los demás. Luego hay una parte de esta historia muy poco conocida que es la reinterpretación cristiana. Esto pues abarca toda la parte patrística, donde quizás muy pocas personas realmente entiendan la significancia de esta reinterpretación histórica. Aquí hemos de entender que los padres de la Iglesia siguen finalmente los evangelios, peculiarmente Pablo y Juan, en desarrollar la teología de la koinonia, de la comunión, pero precisamente en todos los sentidos de la palabra koinon en griego. Y rápidamente se impone una evidencia entre los primeros, los padres incluso apostólicos, que el bien común no es un concepto, es una persona, y es la persona de Cristo. El koinón de la humanidad es Cristo. Quien nos reúne como verdadera humanidad es la persona de Cristo. Este giro copernicano, digamos, por la patrística, hace que la calidad de las relaciones humanas, la calidad de la humanidad, pues se vuelva el centro, el objeto del bien común. También esto pues transforma la noción pues totalitaria de la antigüedad de la noción de bien común, transformándola en una dialéctica, es decir, el bien común ya no es un bien común histórico, sino que es un bien común escatológico, es el bien común del reino de Dios, y pues en la historia existen varios bienes comunes parciales, incompletos, nunca pues perfectos. De tal manera que existe una tensión entre el bien común escatológico, el bien común universal en la persona de Cristo, transhistórico, y los bienes comunes de una ciudad, de un imperio, que son imperfectos y son, diría incluso Agustín, pues representaciones ambiguas y eternamente ambiguas de este bien común escatológico. Paso luego sobre pues, los elementos más conocidos quizás de la síntesis escolástica, el desarrollo de una analogía del ser, la distinción en el uso del vocabulario entre bonum comune, que representa el bien común escatológico, el ordo amoris, el orden de amor del reino de Cristo más allá de la historia, y lo contraponen con la utilitatis communio, es decir, esta utilidad, el consenso sobre una utilidad que también es traducido hoy en día como bien común. Contarlo sobre la noción de ordo duplex de Santo Tomás, porque esto no es el caso. Lo que es interesante es que estas tradiciones, no hay una tradición, sino que hay varias tradiciones del bien común, durante la antigüedad y el medioevo nunca son consideradas como siendo tradiciones teóricas, son aplicadas. La forma en la cual se piensan los impuestos, la forma en la cual se gobierna, la forma en la cual se piensa pues el derecho, es pregnada de la noción de bien común, que es por lo tanto una
noción pragmática aplicada real. Llega la Ilustración y pues se pasa de una antropología nacional a una antropología individual, Hobbes obviamente, y pasamos pues, abandonamos la noción de bien común para preferirle la noción de interés general como agregación de voluntades individuales. La esperanza, ligada a la noción de bien común, esperamos el bien común universal, se transforma en progreso. Los deberes que teníamos y responsabilidades para el bien común se transforman en derecho, etcétera, etcétera. Salto estos conceptos, para quienes quieran luego la presentación se les podrá compartir, que son más o menos los esquemas de la síntesis medieval y patrística, ¿no? En la modernidad, es decir, en el siglo XX, la crítica liberal de John Rawls, a su vez criticada, por ejemplo, el año pasado por Michael Sandel en su último libro, pues entierra básicamente la noción de bien común. La noción de bien común se vuelve pues irrelevante para pensar las sociedades. Es conocido la afirmación rawlsiana que las nociones comprensivas de bien común no tienen relevancia política y que una democracia liberal se organiza y se gobierna desde la noción de justicia, de derecho, pero ciertamente no desde la noción de bien común, porque cualquier noción teleológica del bien pondría en peligro, es el argumento clásico liberal, en peligro las minorías y es potencialmente pues totalitaria. De tal manera que esta noción desaparece del discurso público a partir pues, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El 45 ve progresiva desaparición de esta noción. Pero sorpresa, surprise, surprise, como dicen los ingleses, pues en los 90 y de manera realmente mucho más acentuada en las dos últimas décadas, la noción surge nuevamente, surge en filosofía política, surge con Elinor Ostrom, Public Goods versus Common Goods, surge en el urbanismo, surge obviamente en el derecho también con los autores que tienen aquí, surge en la noción de buen gobierno en entidades tan poco, digamos, sospechosas de ser católicas como el Banco Mundial, que propone definir la buena gobernanza como una gobernanza para el bien común. Por lo tanto, el concepto está en ebullición estos últimos 30 años y sirve realmente como un laboratorio de alternativas a quizás las aporías o limitaciones, contradicciones internas del liberalismo político. Muy bien. ¿Cuál es el estatus actual del concepto? Es un concepto, tenemos que admitirlo, es un concepto difuso que ha perdido operacionalidad. Hoy quien habla del bien común habitualmente pues hace un ejercicio retórico, ¿no? El político que habla de bien común quiere decir que es un hombre bueno y que su intención es pura, lo que podemos dudar frecuentemente. Pero para quienes se interesan a la noción es un concepto realmente interesante porque abre futuro, abre alternativa tanto teórica como práctica a algunos de los derrocaderos, los sin salidas, a los cuales nos topamos en lo que hemos visto en la introducción, un mundo pues polarizado, un mundo globalizado, donde la globalización pues es ambigua. Muy bien. Quiero realmente llegar a esto que es lo que hemos desarrollado yo y varios colegas, más de 25 en los últimos 4 años, ¿no? Una perspectiva de bien común sobre la sociedad. Básicamente el esfuerzo es devolver a esta noción un carácter pues pragmático, un carácter efectivo para que se pueda entender y emplear, ¿no? Pues, ¿en qué consiste un enfoque de bien común? Pues aquí tiene una pequeña definición, obviamente, de esta noción, una perspectiva de bien común. Nótense, no hablo del bien común universal, no hablo de Jesucristo al final de los tiempos, hablo de una perspectiva de bien común, como podemos hablar de una perspectiva de capacidades o capacidades humanas, hablando
seno, una perspectiva de justicia, una perspectiva de derechos humanos, yo creo que existe una perspectiva de bien común, un enfoque de bien común. Bien, un enfoque de bien común es radicalmente práctico, no es teórico, no estamos hablando aquí de grandes teorías. Parte de la comunidad que existe y de los bienes comunes que ésta valora y produce. ¿Cuáles son los bienes comunes que existen hoy en día en Chile y que nosotros valoramos? El gran problema es obviamente si ya no los valoramos. ¿De qué se preocupa este enfoque de bien común? Pues del equilibrio establecido por esta comunidad entre estos numerosos bienes comunes. ¿Cómo los jerarquizamos? ¿Cómo los organizamos? Y investiga el modo en el cual este equilibrio, lo que llamo el nexo del bien común, se genera, se mantiene y se enriquece a través del tiempo. Este equilibrio no es un equilibrio autopoético, diría Luhmann, sino un equilibrio que se sostiene de manera natural, como los champiñones brotan en la noche, sino que es humano, es un constructo, por lo tanto se genera, se mantiene, se enriquece. Si nosotros lo cuidamos, si nadie lo cuida, se pierde. Esto es un enfoque de bien común, no es exclusivo de otros enfoques, pero buscamos, interesamos a los bienes comunes que nos congregan como sociedad. ¿Cuáles son estos? Esto implica que tengamos una noción de los bienes comunes, en plural, ¿no? Que hemos de entender por un bien común específico. Un bien común describe la forma en la cual una comunidad o un grupo de personas se reúnen para producir un bien social específico. Puede ser obviamente un bien común enorme como la salud, la educación, o puede ser una asociación de barrios, de barrio, o una parroquia, o una universidad para fomentar educación. Educación como un bien común. Describe, por lo tanto, una interacción organizada o institucionalizada, cada palabra es precisa aquí, obviamente, para la consecución de un cierto bien social que las personas tienen motivos o razones para valorar. Aquí algunos reconocerán una, obviamente, alusión a Amartya Sen, Pero básicamente hemos de entender en todos los bienes comunes dos elementos. Primero, siempre hay una comunidad. Ostrom está muy clara sobre esto. No hay bienes comunes sin una comunidad que organiza y opera estos bienes como bienes comunes. Los prados de altura, las asociaciones de pescadores que ella estudia, ¿no? Pero esta noción de una comunidad que emprende un común, ¿no? Implica que el primer elemento, el elemento fundamental ligado a la existencia de un común, de un bien social o de un bien común, pues es una valoración. Es importante su coherencia con el resto de la sociedad. Luego está la parte operada por la interacción. La interacción produce algo, ¿no? Y pues, ¿qué produce? Pues produce un bien social. ¿Qué bien social produce una universidad? Pues produce educación, produce una transmisión del conocimiento acumulado y una invención del conocimiento nuevo. Pero no lo hace de manera gratuita, lo hace de manera, obviamente, como su función social. Reinventar, por lo tanto, el conocimiento y adentro de este conocimiento una cierta sabiduría del hombre es parte de la función social de la universidad. El bien social que produce, pues, objetivo, es lo que produce la introducción. Este bien, pues, genera un beneficio compartido, no limitado a nuestros alumnos. ¿Qué produce la universidad? Educación. Esta educación, esa transmisión del saber, reinvención del saber, pues genera un beneficio compartido mucho más amplio que el de nuestros estudiantes. Piensan en qué otra institución pues tiene como tarea pues la transmisión del saber y la reinvención del saber, transmisión de lo que Hannah Arendt llamaría la humanidad del mundo
y la reinvención de la humanidad del mundo, y el beneficio que esto representa para toda una población. Y finalmente, pues cada bien común particular, cada interacción institucionalizada genera lo que Bourdieu llama una racionalidad común, es decir, una forma de entender y organizarnos los unos con los otros. Bien, pero lo que nos interesa no es fundamentalmente el funcionamiento de un bien común particular, de una interacción institucionalizada, sino del sistema de bienes comunes que conforma una sociedad. Y ahí tenemos pues la gran pregunta del nexo de los bienes comunes. Pues aquí, como lo pueden ver, la pregunta es cómo se organizan estos distintos bienes comunes particulares, ¿no? Cómo coexiste la educación con la salud, con la seguridad nacional, con otros bienes comunes más o menos importantes, cómo los jerarquizamos y sobre todo, pues, cuál es la coherencia de estos. Primero quiero enfatizar que este equilibrio no es estático, sino que es un equilibrio dinámico, complejo, lo que significa que no podemos pensar el bien común de manera singular. Esta idea que los militares tenían claro cuál era el bien común de la nación, en este esquema es imposible. No tenemos una idea clara de cómo se organiza este sistema, pero sabemos que no es un sistema autopoyético, es un sistema, es un constructo humano, es un artefacto, cual existencia es fundamentalmente política, es decir, expresión de nuestra libertad y sabiduría política. En el contexto actual de Chile, pues, crear una constitución no sería esto. Es decir, no solo un conjunto de reglas y leyes fundamentales, sino saber cómo este nexo del bien común puede ser expresión de la libertad y sabiduría política en la forma en la cual son organizados y jerarquizados los bienes comunes, ¿no? Por lo tanto, desde un enfoque de bien común son dos las grandes preguntas que tenemos, ¿no? La primera es cómo se estructura el nexo, cuáles son los bienes comunes actuales y cómo son organizadas en nuestra sociedad. Y esto ya es una primera tarea, pero la segunda tarea es donde surge la dimensión ética. ¿Cuál es la dirección que permite a este nexo del bien común o sistema de bienes comunes que conforman nuestra sociedad de ser más humanos? Bien. Después de varios años de trabajo y de un estudio de la literatura bastante amplio, pues proponemos estos 5 elementos como siendo los elementos normativos de un enfoque de bien común. Es lo que nos permite saber si la sociedad se dirige hacia la buena dirección y si se integra haciendo, pues moviéndose o transformándose, o si se está deconstruyendo. 5 son esos elementos. El primero es la libertad total que hay en el sistema. Esta libertad es esencial, ¿no? Sin libertad no hay dinámica del bien común, es decir, no hay integración de los distintos bienes comunes que conforman nuestra sociedad y no hay finalmente posibilidad de generar una dinámica del bien común. Podemos imaginar sociedades de esclavos, podemos imaginar totalitarismos, es decir, sociedades pueden existir sin libertad, pero no son sociedades donde existe una dinámica del bien común, no son sociedades donde se integran el sistema de bienes comunes, son sociedades donde se desintegran estos bienes comunes, este nexo del bien común. Si la agencia es como el motor de esta dinámica, es decir, el elemento sine qua non no existe en una dinámica del bien común. El resultado de una dinámica del bien común, a lo que medimos si un sistema social se integra de manera positiva para el bien común, para una mayor humanidad, pues es precisamente por la humanidad alcanzada
por el sistema. Es decir, cuáles son las expectativas, y la palabra es precisa y es tomada de Pierre Bourdieu, expectativas recíprocas de comportamientos que genera una sociedad. Aplicando esta pregunta en México, en cuestionarios, en una métrica que hemos desarrollado, una de las preguntas es si usted piensa que sus vecinos son honestos. Y la mayor parte de la gente responde que no. La misma pregunta en otros países quizás tenga una respuesta más positiva. Aquí el 87% de la población no confía en su vecino en cuanto a la honestidad. Eso no es un juicio moral sobre mi vecino, es una expectativa social, es decir, una expectativa formada sobre la estructuración de nuestra sociedad. Por lo tanto, esto es lo que medimos en cuanto a humanidad alcanzada. Hábitos colectivos, expectativas sociales generadas por el nexo del bien común. Bien, si la agencia es el motor de las dinámicas del bien común que permite integrar el sistema, si la humanidad es el resultado al cual medimos la calidad alcanzada de este sistema, si es más o menos humano, pues tenemos en el centro la gobernanza, la estabilidad y la justicia como los tres criterios normativos que nos permiten juzgar de cómo los bienes comunes están integrados en el sistema de bienes comunes. Son justamente distribuidos los bienes comunes de base como el trabajo, la cultura, la educación, el Estado de Derecho o la solidaridad, a todos o únicamente a algunos. ¿Son estables el trabajo, la cultura, la educación o no? ¿Y son gobernados estos bienes comunes de base como bienes comunes o como bienes privados? Obviamente preguntas que no tengo aquí el tiempo de desarrollar. Una analogía permite entender mejor, ¿no? Si nuestra sociedad puede compararse a un barco, ¿no? Un gran barco, pues estos 5 elementos conforman pues varios elementos de normatividades diferentes. Aquí no me adentro en detalles, pero normatividades diferentes. La humanidad es el horizonte normativo, es la dirección, es el puerto al cual zarpa este barco. ¿Y cuál es este puerto? Es una humanidad creciente, ¿no? Vivir siempre más como seres humanos y no como cucarachas. ¿Qué es lo que empuja a nuestra sociedad hacia este puerto? Pues la libertad. ¿Cuáles son los motores anexos? Pues la estabilidad, la gobernanza y la justicia. Ustedes saben que si los 4 motores no son alineados, el barco no va a avanzar en la buena dirección. Necesitamos que los 4 motores sean alineados. No solo justicia, como quiere Rawls, sino justicia y agencia. No solo libertad de agencia, como quiere Nussbaum y Amartya Sen. No solo gobernanza, como quiere el Banco Mundial, sino gobernanza, justicia, agencia y agregamos nosotros estabilidad. Estabilidad. Juntos, si estos 5 elementos organizan un sistema de bienes comunes, este sistema zarpa para más humanidad. Y toda la pregunta será saber si zarpa hacia más humanidad o si va a toda vapor, pero en la mala dirección. Y creo que esto es el reto hoy en día de Chile, si no me equivoco. ¿A dónde queremos que el barco chileno vaya? ¿Hacia una integración y una sociedad más humana? ¿O hacia vivir juntos, ciertamente, pero como cucarachas o ratas? ¿Y cuáles son estos bienes comunes que nos unifican? Tengo aquí varias definiciones de lo que son estos elementos. Quiero llegar a mis conclusiones para dejar tiempo para preguntas, ¿no? y discusión, lo que me parece siempre lo más interesante. Quise retomar, pues, el caso chileno. A ver, no se me hace, tenía otra conclusión prevista, pero se me hace ridículo hablar de otra cosa. Y por favor, perdónenme atreverme a hablar de Chile cuando soy suizo viviendo en México. No tengo derechos al capítulo, pero hay algunas cosas que puedo decir, ¿no? Chile está confrontado a un momento
pues, que ocurre muy pocas veces, ¿no? No se cambia la Constitución cada año, ¿no? Y cambiar la Constitución significa cambiar lo que John Rawls llama, pues obviamente, la estructura básica de nuestra sociedad, no solo la repartición de derechos y deberes, sino también las instituciones claves que estructuran nuestra sociedad. Pues fundamentalmente Chile se encuentra con una herencia del pasado, una constitución pues fraguada en tiempo de Pinochet todavía, que no logra expresar, y yo creo que todo el mundo se acuerda sobre eso, al menos hasta donde puedo ver, que no logra expresar ya un futuro común. Es decir, la gente no logra encontrarse en esta sociedad. Es decir, esta constitución no permite una visión compartida de un proyecto nacional. Es decir, que la pregunta que yo vislumbro atrás es que hay realmente, con lo que empezaba, un déficit en cuanto a la capacidad de pensar el futuro común. ¿Cómo queremos, Cuerno, vivir juntos? No a 3 años, no a 5 años, pero díganme a 25 años, ¿no? Esto va a la par con esta polarización social. Fui a Chile hace 3 años, creo, 2 años ahora, y me llamó la atención la tensión casi vívida que pude experimentar en Santiago de Chile, ¿no? Había protestas, la universidad estaba en parte tomada. Se siente, hay una ebullición social y esta pues obviamente genera estas polarizaciones en muchos grupos diferentes que no buscan ya precisamente el consenso, sino que más bien buscan pues, avanzar sus elementos, ¿no? Lo que une la mayor parte de estos grupos, sin embargo, es un rechazo, como lo sabrán mejor que yo, un rechazo del sistema. Es por lo tanto una unidad más bien de rechazo, una unidad negativa. Sabemos lo que no queremos, pero la gran pregunta es saber lo que queremos. Y creo que esto es precisamente uno de los elementos tan complicados en estos tiempos de cambios rápidos. Ya sabemos lo que no queremos, pero no sabemos bien lo que queremos. Recuérdense, por ejemplo, la Revolución Francesa. Esta ausencia de propósito en las revoltas públicas, populares, hace que pues quede libre, haya una ventana de oportunidad para que quizás un grupo imponga su proyecto pues, de futuro común, de proyecto de sociedad. La Revolución Francesa, la burguesía, como decía Marx, obviamente la Revolución Rusa, pues el Partido Comunista. Yo creo que son momentos efectivamente, diría, kairóticos, es decir, hay un momento, hay un kairos, hay un momento de determinación, una oportunidad, pero también obviamente un momento de peligro, y muchos entre ustedes están conscientes de esto. Y obviamente esto pues culmina en esos resultados extraordinarios o sorprendentes de la última votación. Los partidos tradicionales rechazados son parte del sistema, nadie tiene confianza en ellos, de manera sorprendente, ¿no? Porque no solo trabajaron para el mal común, pero también operaron este país, y Chile, por más que lo sepa, pues no es una desgracia completa, it's not a failed state, como podríamos ver en otras partes del mundo. Por lo tanto, hay un rechazo de los partidos comunes, esta enorme representatividad de independientes, pero los independientes no fueron votados, me imagino, por ser independientes, sino por no ser parte del sistema y representar una alternativa, otra cosa. La dificultad es pasar desde otra cosa a una expresión positiva. Y esto creo que es la tarea, pues, la tarea de hacer surgir una reflexión sobre el nexo de los bienes comunes que queremos ver para Chile. ¿Quién mejor que una universidad está capacitada para pensar esto? No es una tarea sencilla. No es una tarea que pueda surgir de una discusión, digamos, en un meeting político.
necesita pues obviamente de una reflexión que obviamente no será resuelta por, por, por intelectuales en sus oficinas, pero hacer surgir propuestas de nexos del bien común, es decir, de bienes comunes que nos permitan vivir juntos en el largo plazo, hacer surgir un proyecto de nación. Esto sí es tarea del social. Por lo tanto, no se limita a transmitir conocimiento, a reinventar conocimiento. Pero en este caso particular, en este momento cairótico particular, se me hace que está ligado a al menos plantear las preguntas. ¿Cuáles son los bienes comunes que valoramos? ¿Cuáles son los bienes comunes? ¿Cuáles son los beneficios compartidos que queremos ver distribuidos a todos? Es decir, cada uno y todos. Y finalmente, ¿cómo alcanzamos esto? Estas tres preguntas detonan una discusión política sobre el bien común. Y aquí mi segundo punto en cuanto a mi conclusión, y con esto termino. Nuestras democracias liberales no están equipadas para llevar a cabo estas discusiones. Los espacios de discusión democrática son obviamente el Congreso, el Senado, y otras organizaciones o mecanismos de participación civil, pero no largo plazo. El largo plazo fue encomendado a la Constitución. Y si se fijan, la Constitución no está delante de nosotros del proyecto político. El problema es que los pueblos no se construyen a partir de fundamentos exclusivamente. Necesitan tener objetivos, necesitan crear la sociedad, participar a la creación de esta sociedad, tener un proyecto de nación de los cuales ellos son protagónicos. Una constitución solo los hace herederos de derechos y deberes, no los hace protagónicos de un proyecto de nación. De tal manera que quisiera al bien común hoy en día es no sugerir revoluciones, sino quizás repensar las instituciones democráticas para que podamos pensar, podamos hacer surgir una reflexión común sobre el largo plazo que nos permita constantemente pensar cuál es el sistema de bienes comunes, el proyecto de nación al cual queremos caminar, queremos alcanzar juntos. Muy bien, pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Espero no haberlos aburrido con estas preguntas, algunas reflexiones sobre las dinámicas de bien común. Fui a través de muchas citas. Muchas gracias, Matías, por esta conferencia tan iluminadora y que nos provoca también para pensar nuestra universidad y nuestro país. Y a continuación los dejo con Pamela Chávez, quien ella es académica del Instituto de Filosofía, y a continuación va a comentar la charla que acabamos de escuchar y luego abrimos la discusión. Pamela, te cedo la palabra. Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias al profesor Matías Nebel por su exposición. Es un honor poder comentar esta presentación. Agradecida también a esta instancia, a estas conferencias de éticas aplicadas por poder participar. Quisiera destacar de lo expuesto algunos aspectos que considero que al mismo tiempo son desafíos para la universidad. 4 puntos. Primero, el bien común como un concepto práctico necesario. Segundo punto, las fracturas del bien común.
Tercero, una cuestión metodológica. Y cuarto, lo que podríamos llamar la temporalidad del bien común. Primero, el bien común en una perspectiva práctica. El profesor Nebel nos ha hablado sobre esta noción que tiene su historia y su problematicidad, haciendo énfasis no en el debate filosófico o teológico sobre él, sino en su relación con la acción, con la praxis. En la mirada teológica cristiana, tal como él lo mostraba, encontramos ya desde los padres de la Iglesia la idea del bien común que prima sobre el interés particular, pero en un equilibrio con la premisa de la dignidad de la persona, ser al mismo tiempo individual, social y trascendente. Esta tradición decanta en la definición de Gaudium et Spes 74. El bien común abarca el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las que las personas, familias y asociaciones pueden lograr más plena y fácilmente su perfección propia. Así, el bien común emerge como un horizonte o foco orientador de la acción de una comunidad política, su razón de ser. Dice un autor, el bienestar de todos y de cada uno, en cada uno de sus aspectos básicos, debe ser considerado y favorecido en todo momento por los responsables de coordinar la vida en común. Con las siguientes palabras, el Papa Benedicto XVI señalaba que el bien común, desearlo y trabajar por él, es una exigencia tanto de justicia como de caridad. Cito, junto al bien individual hay un bien relacionado con el vivir social de las personas, el bien común. Es el bien de ese todos nosotros, formado por individuos, familias y grupos intermedios que se unen en comunidad social. No es un bien que se busca por sí mismo, sino para las personas que forman parte de la comunidad social y que solo en ella pueden conseguir su bien realmente y de modo más eficaz. Y también, ¿verdad? Más recientemente, el Papa Francisco ha puesto de manifiesto el escenario en que tiene lugar la creación de comunidad y de bien común, la naturaleza, entendida desde ahora como casa común. El clima, el agua potable, la biodiversidad, los ecosistemas, los pulmones de la Amazonia, los glaciares, la flora silvestre, los mares, las selvas, en fin, todo está relacionado configurando un entramado de bien común, casa común, de manera tal que la degradación de la casa va de la mano de la degradación humana y social. Pero pese a la complejidad teórica, la noción de bien común es necesaria por su potencialidad configurante de comunidad, tanto en la universidad como en la sociedad chilena. Allí donde se reconoce un bien humano, hay una conciencia que lo comprende y valora como finalidad. Donde hay idea de bien común, hay una comunidad que se reconoce como tal, en cuanto comparte no solo fines estratégicos o instrumentales, sino finalidades valiosas compartidas. Una comunidad, una sociedad de personas relacionadas por un fin y valores comunes. Al revés, donde no hay una noción de bien común, podemos ver un índice de ausencia de comunidad y sociedad. Al mismo tiempo, el bien común va siendo configurado por esa comunidad que existe y por los bienes que valora y crea. Va creando lo que el profesor Nebel nos ha llamado el nexo de bien común, ese vínculo de significados compartidos. Segundo punto, las fracturas del bien común en nuestro país. Sin duda, una tarea urgente de la universidad es la contribución que puede hacer en recobrar el sentido de comunidad, de sociedad que por diversas razones se evidencia fracturada. Los acontecimientos de noviembre de 2019, el llamado estallido social, puso de manifiesto lo que latía oculto en nuestro país: profundo quiebre del sentido de dignidad de todas las personas, expresada en inequidad y marginación. También ausencia de responsabilidad con el mundo común, trenes, museos, calles, edificios, símbolos, etc. Ambos fenómenos se relacionan seguramente, pues quien no se siente respetado probablemente no aprenda a respetar. El profesor Nebel nos recuerda que la segregación social es factor de desvinculación de la comunidad y del sentido del bien común. En estos días de pandemia,
mirando las fiestas clandestinas y no tan clandestinas, sin cuidado del otro, sin atención al minuto de emergencia, sin escuchar la autoridad sanitaria, podríamos preguntarnos, ¿qué tenemos en común con estos ciudadanos, con ciudadanas que bailan sin mascarilla desafiando la urgencia? Pero mejor sería devolver la pregunta. ¿Qué sentirán ellos, ellas, que tienen de común con nosotros? ¿Hay un nosotros? La fractura no quiere decir únicamente que faltan los bienes sociales concretos, seguridad, educación, salud, etcétera, necesarios para el sentido de autoestima y dignidad, sino que faltan los significados comunes. Sociedad, desarrollo, persona, vida, patria, respeto, patrimonio, medio ambiente, cooperación, veracidad, honestidad, ¿son percibidos como bienes éticos, públicos, comunes? ¿Cómo recuperarlos si queremos hacerlo? Ahora bien, la ausencia de bienes primarios, dice en un artículo el profesor Nebel, es también base para colaboraciones de acción compartida, de organización común para obtener un bien social. Como ejemplo, en este tiempo de pandemia, en Chile se ha alineado el sistema de salud público y privado para un bien común, o las ollas comunes ciudadanas solidarias. Donde hay una comunidad, dice el profesor, surge la cuestión del bien común. Si dadas las necesidades compartidas, hacemos las siguientes preguntas que él llamaba preguntas detonadoras del bien común. ¿Cuáles son nuestras necesidades comunes? ¿Qué bienes valoramos juntos? ¿Cuáles queremos realizar juntos? ¿Cómo realizarlos en común? Sin duda, comparto lo que él decía, la escritura de la nueva Constitución puede ser también un recurso de creación de bien común, si no es capturado por fuerzas partidistas o ideológicas. Para esa recuperación de sentidos y significados compartidos, urge hacerse las preguntas que nos plantea el profesor Nebel. ¿Qué queremos ser los unos para los otros? ¿Quiénes queremos ser unos para otros? ¿Qué valoramos juntos? ¿Qué queremos y podemos alcanzar juntos? Tercer punto, una cuestión metodológica. El profesor Nebel nos ha hecho reflexionar en la necesidad de actuar en común y en la comunidad creada por la acción común. Ahora bien, nosotros actuamos como pensamos. La matriz de pensamiento que se enseña y se aprende en la universidad, la división por disciplinas, facultades, institutos, la especialización por áreas fragmentadas, ¿remite a un actuar común? Es una pregunta que yo me hago. Les pongo un ejemplo anecdótico. Uno de estos días tuve que llamar al municipio para que retiraran un grupo de basura que habían dejado en una calle aledaña, y la verdad es que tuve que hacer 3 veces el trámite, porque lo que estaba botado allí tenía que ver con 3 departamentos distintos del municipio. Entonces había que ir a buscar en un momento las ramas, en otro momento los escombros, y en otro momento la basura, por caminos distintos, trámites distintos. Una segregación de organización social, ¿verdad? Bastante impresionante, pero así pensamos y por lo tanto cuesta actuar en común. Pienso que la universidad tiene un desafío metodológico. Se habla de interdisciplina y celebramos, por ejemplo, esta instancia de éticas aplicadas que está generando nuestra universidad. Pero ¿se enseña a resolver problemas en la integración de saberes para el actuar en común? Sin duda hay pasos en esa dirección. Programas de abordaje integral de diversos problemas, médicos, ecológicos, pedagógicos, etc. Pero todavía se puede hacer más. En la sociedad se sigue pensando mediante compartimentos segregados, biología o química, ética o economía, arte o ciencia. Aquí hay un desafío grande de la universidad para incidir en enfoques metodológicos integradores en la investigación, la educación y la organización social. Y último punto, la temporalidad del bien común. En el título de su presentación, el profesor Nebel se ha referido al futuro como el anhelo de un mundo compartido y al presente como unir en pos de ese horizonte. Hace una lectura del bien común en línea con la esperanza, en la conciencia de que el presente es dinámico y también es dinámica la comprensión que tenemos en cada caso del bien común. Hay una fragilidad de la acción que funda el bien común.
la cual está en constante renovación, amenazada por las tribulaciones del tiempo y la libertad cambiante de las personas. Si la esperanza es creer en lo que todavía no vemos, el bien común podría entenderse como un ideal escatológico nunca alcanzable. Si bien esta idea nos previene de absolutizar los intentos actuales e históricos y nos permite apreciarlos en una perspectiva crítica, también importa decir que el bien común es cuestión del presente, en cuanto es en el aquí y el ahora donde importa crear o recrear significados compartidos. Hay una acción humana que es justamente una tensión entre el presente y futuro, donde ambos momentos se unifican, y esta acción privilegiada de la universidad es el educar, el formar. El bien común no está dado de una vez para siempre, precisamente por su fragilidad y por los cambios sociales y culturales. Hasta el último día de la historia, cualesquiera sean sus derroteros, habrá que seguir formando conciencias para el bien común, para los lazos comunitarios, para el vínculo social, para la ligación humanitaria. Habrá que ir también reflexionando sobre qué significa ese bien común. Y por otra parte, tampoco carece de pasado la noción. El profesor Nebel destaca que el nexo del bien común no aparece por sí mismo, sino que es el resultado de una historia compartida, de siglos de experiencia común que gradualmente han unido diversos bienes sociales y creado una jerarquía entre ellos. Y por otro, los esfuerzos constantes de la presente generación para replantearlo y hasta cierto punto reinventarlo. La noción entonces requiere una historia compartida, actualizada en los corazones y las mentes del presente, con un horizonte futuro o anhelo común. Una actitud, creo que reúne esta triple dimensión temporal, es la responsabilidad de quien se considera alguien que recibe las experiencias valiosas del pasado, se compromete creativamente con el presente y tiene en cuenta a los que vendrán en sus elecciones y decisiones. El bien común requiere un esfuerzo político por la formación de significados compartidos, de sentido de responsabilidad por el otro. Personalmente, pienso que las universidades en general hoy se centran todavía en bienes determinados, abordados de modo a veces científico-técnico, pero que debe hacer más esfuerzos por la formación de la conciencia y de la responsabilidad compartida, del sentido de la profesión para el bien común, como don que puede hacer a la sociedad. Eso podría comentar. Muchas gracias nuevamente al profesor Nebel y por la oportunidad de compartir esta reacción. Muchas gracias, Pamela, por tu valioso comentario. Entonces dejamos abierto el micrófono, la palabra, pueden ir preguntando por el chat, levantar la mano o simplemente decir aquí yo quiero preguntar. Les damos la palabra entonces para iniciar este debate y conversación. Cristina, si quieres, me animo a partir mientras, como palo blanco. Bueno, muchas gracias, Matías, y también muchas gracias, Pamela. Muy interesante reflexión. Quería, Matías, preguntarte, me quedó muy claro el símil con el barco, ¿no? Muy interesante estos 4 motores y esta direccionalidad de la humanidad. Quizás un poquito pensando en nuestro país y en muchos otros, este barco o esta búsqueda de bien común, ¿no tienes en tu mente algunos sensores que le permitan ir viendo si la dirección es la correcta o la incorrecta, de manera de ir retroalimentando los motores, digamos, la gobernanza, la justicia, etcétera? ¿Dónde podrían estar esos sensores? Y en particular también, si pudieses profundizar en el tema de la estabilidad, no me queda claro a qué te refieres con la estabilidad, o sea, tengo una interpretación, pero no sé si es la correcta. Así que esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta, me fui corriendo a través de una masa, digamos, de elementos que hubiera tenido que desarrollar de manera mucho más, obviamente, puntiaguda. Y cuando escuché la profesora Pamela Chávez, me di cuenta de todo lo que había omitido, ¿no? Pero tus 2 preguntas son legítimas. La primera es los indicadores. Yo creo que sí. Aquí hemos desarrollado ahora 3 métricas. Es decir,
esto que acabo de presentar se ha aterrizado a métricas, es decir, creamos datos estadísticos para gobiernos municipales, para universidades, para empresas, ¿no? Y para gobierno. En estos cuatro ámbitos hemos desarrollado métricas creando datos concretos, ¿no? Y en tu pregunta precisa, ¿no? ¿Cómo medir finalmente si este barco va en la buena dirección? Pues el indicador, si quieres, lo que no nos informa de manera puntual sobre si sí o no tenemos una integración para el bien común del sistema, es el grado de humanidad. Me reprocharon varias veces como Pilato lavándose las manos. ¿Y qué es la humanidad? Pues la humanidad, yo creo que, y no me, obviamente eso tiene referencia a Aristóteles, ¿no? La humanidad se puede medir por virtudes, pero no hablo aquí de virtudes individuales, sino que lo que Bourdieu entiende como hábitos sociales, estas expectativas estándares de comportamiento. Y esos son indicadores muy precisos que pueden medir de manera muy objetiva, ¿no? ¿Qué es lo que me espera qué es lo que me espero como el comportamiento que los otros proyectan como lo que yo tendría que cumplir, ¿no? ¿Cuál es la norma social dominante en mi barrio, en mi sociedad? Si la norma dominante es robar y maltratar al otro, pues no estamos en un sistema de bienes comunes. Y eso es bastante preciso. La profesora Pamela me hablaba pues de la ruptura de la dignidad. Pues esto es un hábito, ¿no? Es una expectativa social de comportamiento. Cuando no socialmente el otro no espera de mí que yo me comporte respetando su dignidad. Cuando espera, al contrario, que haya constantemente humillación en las relaciones sociales. Eso es un indicador bastante preciso sobre el nivel de humanidad del nexo del bien común. Pero esto todavía no nos informa sobre el peso, sobre la fuerza del proceso interno a un sistema social. ¿Cómo se desplaza? ¿Cuáles son los elementos, los motores que generan este proceso o de integración o de desintegración de una sociedad? Y aquí vienen las 4 otras dimensiones, ¿no? Y la dimensión de estabilidad, Juan, se me hace que la noción de estabilidad es la más criticada también de este modelo. Y sin embargo, viene de todos los estudios sobre reconstrucción de paz después de una guerra civil, etc. Lo que anhelan los países como Siria, lo que anhelan los países donde hay un failed state, es estabilidad. Porque no pueden construir una sociedad sin el largo plazo. Entonces, no es conservadurismo. Estabilidad es lograr transmitir, es decir, reinventar constantemente los bienes comunes fundamentales, como el Estado de Derecho. El Estado de Derecho necesita ser estable. Si no lo es, no hay seguridad ni para los ciudadanos ni para el comercio. La salud debe de ser estable, porque si no sabes mañana que puedes operarte, ¿por qué vas a contratar un seguro social hoy? Los liberales, el liberalismo político no ha querido valorar la estabilidad como un bien social fundamental, como un elemento. Ha valorado la justicia, los derechos individuales, no ha valorado la estabilidad. Por estabilidad, repito, no quiero decir conservación de lo anterior, sino sostenibilidad de los bienes, de tal manera que estos puedan existir ayer, hoy y mañana. Entonces el término de sostenibilidad es mejor, pero bueno, muchos lo ligan a los bienes pues, del medio ambiente, mientras que aquí hablamos de bienes sociales,
que son también gran parte intangibles. Y aquí me callo. Bien, el rector había pedido la palabra. Sí, muchas gracias, Matías, por esta extraordinaria presentación y gracias a la profesora Chávez por este comentario que es muy iluminador y muy ordenado para aclarar los puntos. Yo creo que todos hemos aprendido mucho. Quería preguntar a Matías, desde el punto de vista de nuestra universidad, de las universidades católicas, me gustó mucho el hecho de conocer la historia, el sentido de bien común. Pero nosotros al interior hablamos desde siempre de una comunidad. No es la sociedad que está al interior de la universidad, sino que es una comunidad y que no es un nombre así nomás, sino que queremos que se transforme en una comunidad, una comunión de ideas, una comunión de personas, en donde cuando hay un problema que afecta a una persona no nos es indiferente, y por tanto al interior de cada facultad que está aquí representada en estas 50 personas, al interior de cada unidad, cuando algo ocurre, conmociona a esa comunidad, y queremos que esas diferentes comunidades formen una gran comunidad que es la universidad, que hoy día incorpora a 40.000 personas, estudiantes, profesores, profesionales, administrativos. Y entonces, al interior del Consejo de Rectores, que hay 30 universidades, hemos discutido esto con los demás rectores y en cuál más, cuál menos se trata de trabajar el sentido de comunidad. Entonces, uno de los puntos que quería preguntarle a Matías es, ¿cómo ve este proyecto de largo plazo? Justo antes de comenzar el seminario, hablábamos de que lamentablemente en los países estos proyectos son de corto plazo, lo que dura un gobierno, lo que dura un periodo corto. Y las instituciones universitarias son de largo plazo. Nosotros vamos a cumplir en unos días más 133 años y esperamos en 130 años más que estemos aportando al país y a la sociedad. Entonces, ¿cómo ve él este conglomerado de universidades que junto con otras fundaciones de la sociedad civil, que se agrupan para trabajar en pos de este bien común, una especie de observatorio, porque el bien común es flexible, es cambiante? Entonces, el observatorio tiene esa cosa de evaluar y hacer un seguimiento, evaluar y hacer intervenciones. Entonces, en el fondo, mi pregunta puntual es: ¿rol de las universidades en su articulación con otras instituciones en favor del bien común? Gracias, Matías. Vaya pregunta, señor rector. Mi respuesta es bastante sencilla y va en el mismo sentido que lo que aduce en su pregunta, ¿no? La universidad tiene más tiempo que los actores políticos, es decir, es capaz de funcionar sobre un horizonte de tiempo mayor. Cada institución tiene un horizonte de tiempo ligado a su organización interna, ¿no? Partidos políticos funcionan sobre plazos políticos, gobiernos sobre el plazo propio, la economía sobre plazos mucho más cortos. Pocos son las instituciones en nuestras sociedades que son capaces de abarcar el lapso de tiempo en su funcionamiento habitual que nuestras universidades. La Iglesia quizás es capaz de abarcar décadas, ¿no? El Vaticano trabaja con la eternidad, pero entre las instituciones, digamos, como universidades, podemos hablar de instituciones capaces de un horizonte de tiempo de 20, 30 años. Y en esto yo creo que son indispensables para forjar precisamente ser para las demás instituciones el lugar donde se dé esta continuidad. Usted habla de un observatorio, yo creo que es más que esto. Es tener y mantener este rol social, no solo de un diálogo, sino que de un diálogo sobre el bien común, como un lugar donde las personas puedan encontrarse, quizás fuera de las discusiones inmediatas de poder. Y tomo un ejemplo, ¿no? Perú tiene
Perú tiene un acuerdo nacional, ¿no? Un sistema, un mecanismo de acuerdo nacional, el cual quizás conoce. Este pues abarca por medio de universitarios al principio y bajo bajo el UNDP, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, un mecanismo de discusión constante que abarca todos los sectores de la sociedad civil, partidos, pero también empresas, universidades, pueblos indígenas, y pues intenta dibujar no el corto plazo, pero el largo plazo, bajo un mecanismo de consenso. Y esto ha logrado pocos acuerdos, pero algunos, y esos acuerdos pues quieren encapsular de manera constante el largo plazo. Y yo creo que las universidades, y peculiarmente un conjunto de universidades, podría ver en esto su aportación democrática a la sociedad, ¿no? Para siempre abrirla hacia un futuro, ¿no? Tendríamos que ser luceros, y peculiarmente quizás universidades católicas, luceros, pues de esta esperanza que nos habita, esperanza compartida, y esperanza de un mundo más humano. Pues, obviamente en las encíclicas es muy claro esta reivindicación. Luego, en cuanto a universidades como tal, como instituciones, hemos desarrollado una métrica sobre la calidad educativa, ¿no? Y no más quisiera decir esto. Todas nuestras universidades están presos de estos métodos de acreditaciones internacionales, acreditaciones nacionales, donde sabrá mejor que yo que los outputs son habitualmente pues esto: número de investigadores, publicaciones, salas de clase, salario de los egresados, etcétera, etcétera. Pero todo eso son o insumos o outputs, es decir, resultados. ¿Qué hay de los procesos? Porque usted me está hablando de la calidad de los procesos. Me está hablando de comunidad, de solidaridad. Esos son bienes comunes. Esos son los bienes comunes que ha de producir la universidad. Una comunidad de personas reunidas para transmitir y aprender, obviamente, un cierto conocimiento. Crear una relación educativa que transmita un saber hacer y un saber ser. ¿Cómo medimos esto? Pues esto es lo que nos hemos empeñado ahora a crear, ¿no? Creo que esto también significa valorar nuestras universidades con criterios alternativos que los que nos impone finalmente una cultura de la eficiencia que se me hace denatura quizás el sentido humanista de nuestras universidades. Perdón, Matías, tenemos varias manos levantadas que ahora que soy coanfitriona puedo ver, antes me las soplaron. Entonces yo creo que vamos a hacer las preguntas muy brevemente por un tema del tiempo. Además hay una en el chat de Andrea Casals que dice: el liberalismo político económico que finalmente manda en lo político. Doy la palabra entonces a los que tenían la mano levantada, si pueden expresar en muy breves palabras una pregunta y luego Matías verá cómo responde. Rodrigo Valdés y luego Gonzalo Valdivieso. Gracias, Cristina, y capaz que podamos acumular un par de preguntas también. Creo que, bueno, gracias, profesor, muy interesante, y también a la profesora, todo lo que han mencionado, discutido. Mi pregunta es bien simple de hacer, difícil de contestar, creo. Vi en su ponencia que usted ve el bien común como algo bastante, llamémoslo, dinámico, no es un punto fijo, es un punto de construcción constante. Y bajo esa lógica, yo me saco como conclusión que una constitución, y lo voy a llevar ahora a la constitución, debiera tratar de fijarse mucho en los procesos del proceso mismo constituyente, pero también para después, más que tratar de hacer un bloque de mármol rígido, maximalista, en que ordena todo. ¿Entendí bien esa concepción de bien común que nos presentó? Si quieres, damos la palabra también a los otros y luego dejamos a Matías. Gonzalo Salazar, muy brevemente. Bien, me escuchan, ¿no?
Sí. Sí, bueno, muchas gracias, Matías. Muy interesante su ponencia. Me gustó mucho lo de la mirada sistémica, y ahí no pude más que pensar en Garrett Hardin, ¿no es cierto?, cuando nos habla de la tragedia de los comunes, y cómo sabemos que en base a ese individualismo, este paradigma del individualismo posesivo, podríamos decir, de los años 60 en adelante, nos ha llevado hoy día a no solamente una tragedia de los comunes, sino que realmente a una crisis crítica, yo diría, de crisis ecológica planetaria. Ya no hablamos solamente de una crisis de la tragedia de los comunes a la que hablaba Garrett Hardin en el año 68, y que Gardiner la ha llamado la real tragedia de los comunes. Me pregunto yo, en este momento en donde estamos viviendo una crisis realmente civilizatoria en términos ecológicos y planetarios, en donde nos vamos quedando sin tiempo realmente, en donde el tiempo empieza a ser un elemento vital, y en donde justamente el bien común es la crisis, la tragedia del bien común es la crisis. ¿Cómo es que actuamos entonces ante una crisis ecológica de tal magnitud cuando nos va quedando poco tiempo, cuando el tiempo empieza a ser crítico en nuestra conversación? Gracias, Gonzalo. Y finalmente, Roberto González y Eliana Rosas. Y ahí terminamos y le damos la palabra a Matías. Roberto. Gracias por la presentación, realmente inspiradora, y por los comentarios también. Me recordó mucho el concepto de cohesión social, Matías. Me ha tocado por diversas razones estar más vinculado al tema de cómo la calidad de los vínculos, el sentido de pertenencia y el interés por el bien común, estas tres dimensiones que se han mencionado mucho en la literatura de cohesión social, y me hizo mucho sentido el otro aspecto que mencionaste. Entonces, me gustaría ver tu reflexión en torno a este concepto más amplio, porque en la búsqueda del bien común o el interés de perseguir el bien común, la manera como nos vinculamos y el sentido de pertenencia parecen ser aspectos tremendamente importantes, y tal vez es el conjunto de esos tres aspectos lo que hace que dinámicamente, como lo mencionaba Rodrigo, uno lo pueda evaluar en el tiempo, porque tal vez encontrar bienes comunes en parte va a estar determinado en la medida que nosotros sentamos que pertenecemos a una entidad, a esta comunidad, y que tenemos buenas calidades en los vínculos que nos permiten justamente visualizar aquello que es común a todos. Entonces me gustaría tu reflexión ligándola al concepto de noción de cohesión social. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Y finalmente, Eliana Rosas. Muchas gracias, Cristina. Gracias por la exposición, profesor. Probablemente mi pregunta se puede responder en conjunto con la que planteaba hace un minuto Gonzalo, a propósito también del tema del bien común en términos de temporalidad. Me preguntaba, la crisis medioambiental obliga a pensar en el futuro y en el bien común, no en términos de un anhelo o de una esperanza, sino en términos de sustentabilidad. Obliga a pensar en los otros posibles, o más bien en que haya la posibilidad de unos otros después de nosotros. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo integrar hoy en la noción de bien común a unos otros con los que no conviviremos, de modo que sean posibles esos otros en el futuro? Gracias. Gracias, Eliana. Matías, estás con tu micrófono desconectado. Muchas gracias por las preguntas muy interesantes. El profesor Rodrigo Valdés, muy interesante la pregunta, percibió, digamos, el elemento central de este cambio de perspectiva, ¿no? Una perspectiva de bien común no está tan interesados forzosamente en si alcanzamos, ¿no? Piensan los objetivos del desarrollo sustentable, ¿no? Formidables esos objetivos extraordinarios que existen, es un plus y realmente es bien que los tengamos, pero son objetivos. ¿Qué me garantiza que estos sean sustentables, sino la calidad del proceso de estos objetivos? Centrarnos sobre los procesos
es quizás lo que más nos ha faltado. Hablaba el otro día con el jefe de UNDP América Latina y pues me confesaba que no teníamos indicadores sobre la calidad de los procesos, o muy pocos. Y que cuando tenemos esos indicadores, son indicadores pues así más o menos regla del pulgar, ¿no? Del dedo. El Papa Francisco dice que el tiempo es más importante que el espacio. Los procesos son más importantes que los resultados frecuentemente. Y por lo tanto tenemos que cuidar esos procesos. Una constitución tendría que, a mi parecer, centrarse sobre generar procesos de bien común. La pregunta del profesor Salazar sobre la crisis de los comunes y quedarnos sin tiempo. Quizás conoce a Hartmut Rosa, este alemán que ha escrito varios extraordinarios libros sobre la aceleración del tiempo en la modernidad. Y yo creo que es esto, ¿no? El tiempo se acelera, nos estamos quedando sin tiempo, efectivamente. Pero he aquí porque el tiempo y el tiempo es importante reintroducirlo en una filosofía política, en un modelo de filosofía política. Para el momento está ausente el tiempo en nuestras democracias. Reintroducirlo significa implicar que todo no es justicia, como lo quiere Rawls. El tiempo es importante y el manejo democrático del tiempo es importante para que el planeta no se nos acaba. Necesitamos integrar la noción de sustentabilidad a nuestros modelos de filosofía política. Para el momento no ha sido hecho de manera muy convincente, a mi parecer, ¿no? Hay partidos verdes, sí, pero ¿cómo integran esto en una visión de la sostenibilidad que se integra con la justicia, que se integre con las libertades? Pues me parece que para el momento estamos un poco lejos de esto. ¿Cómo crear el tiempo? Pues el tiempo, como dice Agustín, pues es una realidad doble, tiempo cósmico pues, que miden nuestros relojes y el tiempo humano. Y el tiempo humano es, pues, en parte un tiempo político. Y lo que no tenemos y no hemos logrado crear es un tiempo político de la crisis ecológica. Cuando estaba en Naciones Unidas, estos acuerdos son terribles. Hay una cosa que se dice cuando las puertas están abiertas y el público aquí, las ONGs, los medios de comunicación y otras cosas, cuando Estados Unidos está sentado enfrente a China y dice cuáles son sus líneas rojas. Y aquí el clima no tiene nada que ver, se trata de cuántos billones tal industria, tal otra industria, y esto no me muevo. Y quien ha participado de esas negociaciones son terribles, son intereses económicos tremendos que hay atrás. No hemos creado el tiempo político de la crisis ecológica. Y esto, pues, es algo que queda en la conciencia de nuestros hombres políticos y de las grandes potencias mundiales. Finalmente, la cohesión social del profesor Roberto González. Ya me estoy quedando sin tiempo, mil disculpas. Obviamente todos los escritos de cohesión social van muy de la mano, nos inspiraron en varios aspectos para esto. La pregunta del siglo XX es la pregunta de la protección de los derechos individuales y era obviamente notorio la necesidad, ¿no? Las 12 guerras mundiales, la Shoah, los campos de concentración, los Khmer Rojos, etcétera, etcétera. Pero quizás la gran pregunta del siglo XXI es cómo construimos cohesión social. Y la aplicación en Chile, pues, de un modelo liberal, muy liberal, ha llevado a una deconstrucción de la cohesión social. Y la gran pregunta es cómo generamos los procesos que nos permiten construir sociedades. Y aquí, pues, me recuerdo una anécdota de un profesor de historia mío que estaba a punto de jubilarse y iba en el pasillo y me decía, yo joven asistente, me decía, Matías, yo toda mi vida he enseñado la deconstrucción de mitos y ahora
me encuentro que mis alumnos ya no creen en nada, son ateos de todo, no solo obviamente de Dios, sino ateos de cualquier ideología, y de alguna manera no logramos vivir juntos. Y me decía, ¿y cómo construyo nuevas mitologías? Y yo creo que la pregunta no es de mitos, la pregunta es de bienes comunes. Y esto es obviamente importante. Y finalmente la pregunta pues de Eliana, la profesora Eliana Rosas, sí, ¿cómo generar pues un mundo para las generaciones futuras? Pues precisamente, es una de las cosas que me ha llamado mucho en el experimento peruano. Cuando partidos políticos discuten el corto o mediano plazo, no se logran entender, porque todavía son intereses, hay conflictos de intereses, porque la gente todavía los ve como sus intereses. Pero cuando se vislumbra el largo plazo, 30 años, los intereses inmediatos de partidos, clases sociales desaparecen porque piensan en sus hijos, piensan en lo que quisieran para sus hijos y por lo tanto se desata una vaina de generosidad, una vaina de altruismo verdadero, donde podemos superar nuestros conflictos inmediatos porque se desdibujan sobre la cantidad de tiempo que estamos contemplando y logramos acuerdos sobre elementos pues, conjuntos a largo plazo. Y creo que el clima tendría que ser uno de estos, ¿no? Y yo creo que sí se está forjando hoy en día en la conciencia popular, que nuestro planeta no es nuestro, es de las generaciones futuras también. Por lo tanto, no podemos quemar nuestro planeta, consumirlo, y destruir finalmente no solo nuestra existencia, sino la existencia de las generaciones futuras. Pero obviamente usted sabe esto mucho mejor que yo.